problema con demasiados de nosotros es que pensamos que Dios nos llama a ser fabricantes, cuando Él en realidad nos llama a ser distribuidores. Solo Él tiene los recursos para satisfacer las necesidades humanas. Todo lo que nosotros podemos hacer es recibir sus riquezas y compartirlas con otros. ¿Recuerda usted lo que dijo Pedro a la entrada del templo La Hermosa frente a aquel cojo? Dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En lo que se refiere al ministerio, todos estamos en bancarrota. Y solo Dios, solo Él, es rico. Como dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. El milagro de Cristo de la alimentación de los 5,000 viene a mi mente. El único milagro de Cristo que aparece registrado en los 4 evangelios. Aparece en Mateo 14, en Marcos 6, Lucas 9 y Juan 6. Cuando los discípulos vieron ante ellos a más de 5,000 hambrientos, no sabían qué hacer. Pero de todos modos se atrevieron a dar sugerencias. Hasta ese momento, no se habían dado cuenta cuán pobres eran. Primero, aconsejaron a Jesús que se quitara el problema de encima, enviando a la gente a su casa. ¿Dónde estaba su compasión allí? El Señor sabía que estaban hambrientos y que nunca llegarían a sus casas en esas condiciones, de forma que rechazó aquel plan. Dicho sea de paso, en el ministerio nos sentimos tentados a menudo a deshacernos de aquellos que Dios quiere que ayudemos. Los discípulos hicieron esto más de una vez. En Mateo 15, por ejemplo, versículo 21, usted recordará que ante la mujer cananea que venía a pedir ayuda al Señor para que curara a su hija enferma, los discípulos dijeron al Señor: Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. En Mateo capítulo 19, versículo 13, se registra otro hecho. Cuando son traídos al Señor Jesucristo unos niños para ser bendecidos, los discípulos reprendieron a los padres y los echaron. Regresando a la alimentación de los 5,000, Felipe admitió que no disponían de suficiente dinero para comprar alimentos para un gentío tan numeroso, de forma que un presupuesto más grande no era tampoco la respuesta. La mayoría piensa que disponer de más dinero para gastar es la solución para cada problema. Esto dicho entre paréntesis. Pero veamos la actitud de Andrés. Andrés encontró a un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Una cantidad de alimento totalmente inadecuada para atender a la necesidad presente. En Juan capítulo 6, versículo 9, dice: «Mas, ¿qué es esto para tantos?». ¿Es esto lo que preguntó Andrés? Y la respuesta que podríamos dar es: pues por sí mismos, nada son. Los discípulos estaban tratando de ser fabricantes. Pensaban que era su responsabilidad encontrar el dinero o el alimento o alguna forma hábil de solucionar el problema. Pero Cristo en todo momento sabía lo que había de hacer. Está expresamente declarado en Juan 6:6. Jesús necesitaba a sus discípulos, pero no como fabricantes, sino como distribuidores. Tomó en sus manos la comida del muchacho, dio gracias y luego puso los alimentos en las manos de los discípulos para que ellos alimentaran a la multitud hambrienta. La multiplicación tuvo lugar ¿dónde? En las manos de Cristo. La distribución era la tarea de las manos de los discípulos. Una vez que usted acepte su papel de distribuidor de las riquezas de Dios y reconozca que no es un fabricante, experimentará una nueva y maravillosa libertad y gozo en su servicio. No estará asustado ante nuevos retos porque sabe que Dios tiene los recursos para satisfacerlos. No se sentirá tampoco frustrado tratando de producir cada solución que se necesita para cumplir con la tarea. Y algo aún más importante, en realidad la parte que más me gusta de todo esto, cuando Dios bendice su trabajo, tampoco se sentirá tentado a atribuirse el éxito a sí mismo. El Dr. Bob Cook acostumbraba a recordarnos en nuestro Ministerio de Juventud para Cristo: si usted puede explicar lo que está sucediendo, entonces Dios no lo hizo. Eso suena como la experiencia de los judíos registrada en el Salmo 126, versículos 1 y 3. Seremos como los que sueñan. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. ¿Cómo explica usted un milagro? No puede, simplemente no puede explicarlo. Usted simplemente lo recibe, lo comparte y deja que Dios reciba toda la gloria.
¿Cuáles son los recursos divinos que Dios tiene disponibles para que sus siervos los usen en el ministerio? El término que mejor lo resume, creo yo, es la conocida palabra gracia. Y dice San Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La imagen que encontramos aquí parece ser la de un océano. La imagen que encontramos aquí parece ser la de un océano que lanza a la playa olas tras ola en una plenitud sin fin. Recuerdo la ilustración de una sencilla mujer que veía por vez primera el océano y estaba en la playa llorando. Cuando le preguntaron por qué lloraba, contestó, es bueno ver algo que es tan abundante. Usted no gana la gracia y tampoco merece la gracia. Simplemente la recibe como un don de amor de Dios y luego la comparte con otros. En el ministerio debemos recordar que tan solo somos canales de los recursos de Dios, no embalses. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto está expresado en Lucas 6:38. Es una ley básica del reino de Dios que los siervos que saben cuán pobres son, llegan a ser los más ricos. Y aquellos que dan mucho, también mucho. Y aquellos que dan mucho reciben también mucho y tienen, por tanto, mucho que dar. Debido a que tenemos una mentalidad de fabricantes, somos propensos a depender de nuestros propios recursos. Cosas tales como la experiencia, el entrenamiento, el dinero, el talento y la educación. Dios puede santificar y usar estos bienes y valores, no hay duda de eso, pero se convierten en estorbos cuando están fuera de la gracia divina. El apóstol Pablo, con todas sus habilidades y entrenamiento, sabía que el secreto de su ministerio eficaz estaba solamente basado, acreditado y potencializado por la gracia de Dios. Él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero por la gracia de Dios. Luego escribió a los Corintios en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 10, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios, Pablo era lo que era e hizo lo que hizo. Como hijos y siervos de Dios, podemos hacer uso de las riquezas de su gracia, de las riquezas de su gloria, de las inescrutables riquezas de Cristo, de las riquezas de su misericordia, de las riquezas de su sabiduría y mucho más. Viene bien recordar el texto de 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Pablo diciendo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. De forma que uno de los primeros pasos que debemos dar antes de que Dios pueda usarnos para su servicio es confesar nuestra bancarrota y recibir por fe la gracia que necesitamos para un servicio aceptable. Así como fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, de igual manera debemos actuar también por gracia, por medio de la fe, cuando buscamos ministrar a las personas. Solo entonces puede Dios obrar en y por medio de nosotros para su gloria.